Gonzalo, vámonos a la situación de Medio Oriente, que me parece importante seguir entendiendo lo que está sucediendo en uno de los conflictos más importantes que se desata o que se desató este fin de semana en el mundo. Pues Camila, al menos 700 israelíes han fallecido durante los ataques del fin de semana. Israel ha respondido con una ola de ataques aéreos en Gaza, y recordemos que Gaza es el bastión del grupo terrorista Hamas al sur de Israel desde el año 2007. Ellos tienen controlado esa zona, y hay que decir que tras los ataques de Israel son más de 413 personas las que han fallecido de aquel lado de la frontera o de la división. Hay más de 2.300 heridos. La información que acaba de salir es que según medios directamente desde Egipto le había informado a Benjamín Netanyahu del ataque que iba a ocurrir, y al parecer el primer ministro de Israel no habría tomado o había hecho caso omiso frente a esa advertencia. A esta hora, Camila, nos vamos para Israel, porque le tengo en línea a Ronnie Kaplan. Él es el portavoz del ejército israelí para América Latina, o en este caso Hispanoamérica. Capitán Kaplan, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. Un gusto, ¿cómo está? Capitán, ¿qué fue lo que ocurrió? Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta, tomando en cuenta lo que acaba de publicarse desde Egipto, de la advertencia que le habían ocurrido, que le habían anunciado a Benjamín Netanyahu con respecto a este ataque. ¿En qué falló el ejército de Israel? Te comento, nosotros estamos aquí en el ejército hace prácticamente 48 horas, soy uno de cientos de miles de reservistas que llegamos aquí para restaurar la seguridad de Israel. Yo serví en el ejército de forma activa hasta el año 2015 y hoy en día estoy en la reserva activa, ¿verdad? El ejército israelí está conformado de tal manera de que somos gran parte de la reserva. Ayer dejé a mi familia, a mis 6 hijas y a mi esposa en casa y vinimos acá para la base como muchas otras personas. Hemos hecho esa pregunta también a nuestros jefes aquí en el ejército, pero básicamente en este momento no hay una respuesta clara, no cabe la menor duda de que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hubo una gran diferencia. Van a haber momentos, ya va a llegar el momento de sacar las lecciones aprendidas de ese comité investigador que siempre se realiza acá en el ejército israelí, en todo nivel, en este caso sin lugar a dudas, pero en este momento estamos absolutamente abocados en combatir. Estamos abocados en combatir y en restaurar, como te decía, la seguridad de Israel, luego de la peor masacre a civiles inocentes aquí en Israel, la peor masacre de la historia del Estado de Israel moderno, una tragedia nacional que creo que es relevante en los últimos 1000 o 1500 años, diría yo, de la historia del pueblo judío. Capitán Kaplan, le hago esta pregunta pensando en la audiencia que nosotros tenemos en Colombia, donde la gente no tiene dominio, digamos, al instante de lo que ha sido el conflicto palestino-israelí. Entonces, los análisis muchas veces empiezan por decir, rechazamos el terrorismo, venga de donde venga, pero no hay que perder de vista que los israelíes también han oprimido al pueblo palestino históricamente y le han limitado el acceso a proveer, a que puedan tener víveres, a que puedan tener combustible, a que puedan cruzar hacia sus sitios sagrados y demás. Y muchas veces el análisis se queda ahí y dicen, bueno, en este momento atacan los palestinos, pero otras veces han atacado los israelíes. ¿Qué les diría usted a quienes hacen el análisis de esa manera? A ver, en horas de la mañana del día sábado, sábado 7 de octubre, hace 2 días, las organizaciones terroristas Hamas y la Jihad Islámica Palestina iniciaron una nueva guerra contra Israel cuando escuadrones sanguinarios de terroristas palestinos rompieron la valla fronteriza desde la Franja de Gaza a Israel, llevando a cabo realmente pogromos, o más bien masacres en las calles, en las viviendas de los pueblos, en las ciudades israelíes a lo largo de la frontera, masacrando indiscriminadamente sin importar el sexo, el género, la edad, separando madres de sus bebés, asesinando a ancianos, llevándose de rehenes realmente a personas minusválidas, a personas con discapacidades. Cualquier israelí que pasase por su camino, estamos hablando de más de 800 muertos. Estamos hablando por ahora, asesinados.
por lo menos 2.400 heridos, muchos de ellos de gravedad. Al mismo tiempo se tiraron más de 4.400 cohetes. Y en las redes sociales que difunden las imágenes, siguen difundiendo las imágenes de los terroristas que se lanzan en su bárbara embestida, pueden verlos asesinando y saqueando, junto con fotos de palestinos en Gaza y en Judá y Samaria, no solamente terroristas, de gran parte del pueblo palestino, repartiendo caramelos y expresando su alegría ante los atroces crímenes. Estamos hablando de un movimiento terrorista que no concibe o no respeta o no cree en la existencia del otro. Me explico, en su Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine. Israel estaba ampliando el círculo de paz con varios de los países árabes de la zona. Capitán Kaplan. Sí. Déjeme, yo lo interrumpo porque entiendo la barbaridad y la brutalidad que además pues fuimos testigos en el mundo gracias a que hoy existe internet y le da la posibilidad a la gente de ver exactamente la crueldad de la guerra y de este tipo de ataques que son injustificables bajo cualquier tipo de mención. Sin embargo, siguiendo con la pregunta de mi compañera, si quisiera saber qué implicaciones cree usted puede tener el hecho de que finalmente políticamente en Israel sí hubo un viraje hacia una facción política mucho más dura y extrema en la situación de seguridad con Palestina. El hecho de que Benjamín Netanyahu se haya radicalizado cada vez más y que incluso el debate político en Israel giró alrededor de cómo cada vez la postura iba a ser mucho más dura. ¿No cree que ese viraje hacia el extremo radicalismo en temas de seguridad y de trato con los palestinos pudo generar y avivar esa reacción de parte del otro lado y de parte de Hamás? Dentro de las posibilidades de lo que puedo decir, porque en este momento estoy de uniforme y estoy en el ejército, si bien soy también analista político, yo creo que no. O sea, yo creo que es realmente una falta de entendimiento. En realidad Israel estaba haciendo paces con países como Arabia Saudita, lo había hecho con Bahrein, con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Sudán, y básicamente en el momento que se acercaba la paz, un país considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional apuntala, financia, planifica este ataque para justamente evitar que la paz se lleve a cabo. Los enfrentamientos de Israel y Hamás se han dado en los últimos años sin importar cuál fuera el gobierno de turno. El Hamás, cuando va a matar a una persona a sangre fría y toma un bebé y le vuela los sesos, no le pregunta si es de izquierda o si es de derecha. El Hamás básicamente cree que está matando en nombre de Dios. El Hamás es un grupo terrorista que básicamente considera que todos los israelíes, y por ser judíos israelíes, deben morir. Al revés, el Hamás lo que está haciendo en este caso, si lo vemos de tu perspectiva, es unir nuevamente las filas en Israel, que una grieta social que no se había visto tampoco en años. Es justamente lo contrario lo que hace. Pero lo que genera este problema es el hecho que acá muchas veces la derecha puede hacer más la paz y la izquierda puede hacer más la guerra, y la derecha estaba haciendo la paz. Y el Hamás, y si Israel, esto demuestra fehacientemente que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia, mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas, rápidamente habría aquí paz. No sé si me explico. Sí, Capitán Kaplan, pero yo le quiero preguntar por una acción pertinente que anunció el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y lo anunció el New York Times. Él dice que está la posibilidad de un bloqueo de envíos de comida, de agua y de gasolina a la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza pues también hay población civil. Es que no estamos hablando de que de Hamás, estamos hablando de que hay personas que son civiles desarmados que están ahí y quedarían sin provisión de alimentos, de agua y de gasolina. ¿Usted sí. qué nos puede decir al respecto de ese bloqueo, que es un bloqueo a la población civil? Sí, primero es muy importante tener en cuenta que el hecho de que haya un bloqueo, como dijo el ministro de Defensa, significa que a lo largo de todo el tiempo Israel le provee al Hamás todos los víveres, toda la energía, el agua, le da agua también a Israel, también a la Autoridad Nacional Palestina, durante muchísimos años. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005
con el objetivo de recibir paz. Y en el año 2006 hubieron elecciones democráticas en la Autoridad Nacional Palestina, ganó en realidad lo que es la OLP, y luego el Hamas dio un golpe de Estado en el año 2007, privándole a las minorías cualquier tipo de derecho, ¿verdad? Cualquier tipo de derecho, etcétera, aquí a las minorías. Ahora, a las minorías obviamente LGBT, minorías cristianas, etcétera. Ahora, el objetivo de Israel era recibir paz. Lo que recibió fueron cientos de miles de cohetes, atentados terroristas, túneles de terror, invasiones como la del otro día y esas matanzas atroces como lo que vivimos. Jamás es el soberano en la Franja de Gaza. Jamás lanzó una guerra contra Israel, esponsoreado también por otros elementos aquí en el Medio Oriente. Nosotros luchamos según una Biblia o una doctrina llamada el derecho internacional. El derecho internacional establece que frente a cada objetivo militar tenemos un abogado, un experto en derecho internacional que determina dónde se puede llegar, dónde no se puede llevar. Siempre obviamente es complejo luchar en poblaciones dentro de lugares altamente poblados, porque el Hamas realmente está utilizando a sus civiles como escudos humanos, ¿verdad? Fíjense lo que hace con los civiles israelíes, fíjense con lo que hace con los civiles de la Franja de Gaza. Hubiera podido hacer un state building, construir un Estado en todos estos años y no lo hizo. En este momento estamos llegando hacia la ciudad de Gaza, Gaza City, y hay un barrio así llamado Al-Rimal, donde tenemos información de inteligencia que hay muchos terroristas del Hamas que están poniendo a mal traer a nuestra población. Los estamos acorralando y para eso necesitamos hacer este tipo de cosas, pero quiero que tengan en cuenta que día a día, año a año, etcétera, todo el tiempo Israel le ha dado al Hamas todas estas provisiones. No sé si me explico. Y por otro lado también es muy importante entender con quién estamos tratando. Una persona puede mirar acá ahora desde el derecho internacional, desde el occidente. No, esto no hay problema. Pero estás tratando con gente que le está volando los sesos a pequeños. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿qué harían ustedes si ahora un grupo terrorista? No, por supuesto. Viene a la casa de cada uno de nosotros y nos asesina a mis familias. A mí me acaba de llamar mi hija de 8 años que no puede parar de llorar. No puede parar de llorar. Mi esposa también está sumamente preocupada y sumamente... ¿Cómo se lucha contra un grupo que todo lo que vos pensás que es moral para él es inmoral y todo lo que tú pensás que es inmoral para él es moral? Capitán Kaplan, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el capitán Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí para América Latina. Capitán Kaplan, entendiendo todo lo que usted nos está diciendo y el horror que narra de lo que está sucediendo en estos momentos entre Israel y Palestina y también viéndolo con su uniforme que dice yo portando el uniforme pues no puedo ser analista político y decirle muchas de las cosas que creo están generando esta situación. Sí, sé que ya se lo hemos preguntado, pero me parece importante insistirle sobre el tema de la ocupación, porque digamos como que uno de los reclamos y de las argumentaciones que escucha uno por parte del pueblo palestino es el mundo no ha dicho nada frente a la ocupación israelí en Palestina y desde que se eligió nuevamente a Benjamín Netanyahu se proliferó aún más esa ocupación. Entonces, ¿cuál es la respuesta, digamos, de parte de Israel frente a eso y a ese argumento que es el que ellos presentan? ¿Cuál es su nombre? Camila Zuluaga, capitán. Camila, mirá. Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005. No hay tal ocupación. No hay ningún tipo de ocupación en la Franja de Gaza. El Hamas dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza, matando a cientos de activistas de la Autoridad Nacional Palestina en el año 2007. No hay ocupación en la Franja de Gaza. No hay ni un solo israelí en la Franja de Gaza desde ese momento. Cuando nos retiramos unilateralmente de la Franja de Gaza, sacamos a nuestros primos, a nuestros hermanos, los sacamos. ¿Pero no hay otras zonas del territorio que se han venido ocupando? Aparte de la Franja de Gaza, ¿no ha habido otras zonas del territorio palestino que han venido siendo ocupados por israelíes y que incluso según el derecho internacional son territorios disputados? Nunca hubo allí un Estado palestino, hasta el año 1967, eso fue Jordania, y en el medio de una guerra que estaba en una guerra de existencia contra Israel, Israel básicamente tomó esa parte que lo estaba poniendo a mal traer a Israel, y desde entonces en esa zona, fíjense lo que les digo, en esa zona la educación, el acceso a la electricidad, los niveles de vida en ese lugar del año 67 a esta parte son muchísimo mejores que los que eran antes del año 1967. Venir y decir que,
hay acá casi que un crimen en venir y decir que por una situación política compleja alguien puede venir y volarle los sesos a bebés, a madres, a padres, matar a familias enteras y matar a un montón de gente. Hay que entender lo que está por detrás de una ideología oscurantista que dice que porque Israel en algún momento de la historia fue parte del mundo musulmán, era Dar el Islam, era el hogar del Islam. Hoy en día es Dar el Harb, es el hogar de la espada. Capitán Kaplan, tiene usted toda la razón. Nadie justifica, ni más faltaba lo que sucedió este fin de semana, que es un horror y el mundo entero lo ha condenado, por lo menos Occidente. Sin embargo, cuando usted dice, bueno, hablamos de la Franja de Gaza y usted dice los territorios que están en disputa, que ahí nunca ha existido un Estado palestino, es donde han habido asentamientos israelíes. Y precisamente sobre esos asentamientos y sobre la radicalización de un gobierno israelí en cabeza de Benjamín Netanyahu, en donde se permitió que esos asentamientos siguieran expandiéndose, es lo que dicen desde Palestina, es la razón por la cual dicen ellos tenemos que reaccionar. Repito, Israel es un sexto, pongan los números con decimales, del 1% del Medio Oriente. Es el único Estado democrático y judío en el mundo, la única democracia de la región. Yo no quiero ingresar en temas políticos, pero decir que esto tiene que ver con los asentamientos, yo les pido a ustedes si quieren que abran la historia de la humanidad, y fíjense que en esos asentamientos ocurrió gran parte de la historia de este pueblo, que le dio al occidente y a la civilización occidental los valores de la libertad, de la democracia y del respeto a la vida humana que compartimos con el mundo libre. Querer pensar que eso le da algún tipo de razón para generar terror. El terror existe hace muchos años, tengo que entrar en otra entrevista, en un canal en Brasil. El terror existe hace muchos años, y el terror es la forma de una sociedad de luchar que todo lo que hace es negar al otro. Es decir, el otro no tiene derecho a existir, el otro no puede estar. Hay fuerzas del bien y fuerzas del mal. El mundo se divide en dos, en una forma completamente, ¿verdad? O sea, entre las fuerzas de la luz, que son ellos los terroristas, y las fuerzas de la oscuridad, que somos nosotros, que no sé qué fue lo que hicimos, ¿me explico? Cuando vos mirás el mundo de ese lugar, cuando el otro no tiene ningún tipo de espacio, qué sé yo, capaz que tenés a un montón de gente allí en Latinoamérica que no entiende cuál es el enfoque de cómo ven el mundo, el Islam exacerbado, para entender que para luchar contra esta gente, lo mínimo que podés hacer es acorralar a los terroristas. De lo contrario, es el fin de la civilización occidental. Y por eso mismo, que la mayoría de países occidentales han expresado solidaridad, y el derecho a la autodefensa ha sido reconocido por muchos de los amigos de la comunidad internacional, que no quieren que las fuerzas oscurantistas tengan éxito y pongan en peligro aún más los esfuerzos de la paz y de la estabilidad. Si estamos en la paz, nosotros tenemos algo más que paz. Yo quiero tener amigos abajo de la tierra, en esta tierra, que tengo muchos. Yo quiero tener amigos acá en esta tierra. Yo quiero ir a visitar a padres cuyos hijos, que son mis amigos, se murieron. Yo quiero llevar ahora a mis 6 hijos a que le den 15 años al ejército en este país. No queremos, pero entendemos que nos tenemos que defender, porque si no nos entendemos, nos agarran por sorpresa y nos arrasan a 800 personas. ¿Alguna vez vio usted un asesinato de este tipo? Es una cosa inconcebible. Entonces, que sí, que la percepción política, que tal y que cual, es una cosa para mí absolutamente inconcebible, y está claro de qué lugar y cuál es el lugar correcto en que nos tenemos que poner en este caso. Sobre lo que está pasando a esta hora en Gaza, quiero preguntarle... Si quieren puedo seguir una media hora más, les pido disculpas que tengo una entrevista que estaba comprometido, es un poco tarde. Le pregunto para terminar, ¿qué va a pasar con los civiles y los militares que tienen hoy retenidos los integrantes del grupo islamista Hamas? ¿Qué va a pasar con ellos si el Estado de Israel está dispuesto a negociar un intercambio humanitario o llegar a algún tipo de acuerdo con ese grupo para lograr la liberación de las personas que hoy están en poder de ese grupo? No quisiese ingresar en especulaciones, pero esto es justamente la estrategia del mundo islamista exacerbado. Ellos entienden, ellos comprenden fehacientemente la sensibilidad que tiene Israel por la vida humana, y este es el tipo de cosas que hacen. Mientras que si Israel nunca haría una cosa de este tipo, ¿me explico? Pero ellos comprenden esa sensibilidad que tenemos por la vida humana. Estamos en una situación bien compleja, y vamos a hacer todo para devolverle la seguridad a nuestra población, para traer a esa gente, ojalá que lo logremos, para restaurar la seguridad acá,
y no me cabe la menor duda que Israel prevalecerá. Somos cientos de miles de personas que dejamos nuestros trabajos, tuvimos una gran pérdida económica cada uno de nuestros trabajos para que esto, para revertir esta situación. El Hamas escribió el primer capítulo de este libro o de esta guerra, nosotros vamos a escribir el último y vamos a prevalecer. Los tengo que dejar, les pido disculpas. Capitán Ronnie Kaplan, a usted mil gracias por habernos atendido y habernos dado todos estos minutos para entender desde su posición la situación que se vive en estos momentos en la Franja de Gaza. Mil gracias y feliz tarde para usted. Buenas tardes, hasta luego. Era el capitán Claudia Ronnie Kaplan, que es el portavoz del ejército israelí para Hispanoamérica, que por lo general muchos de ellos son argentinos, porque recordemos que cuando usted es judío y nace en cualquier parte del mundo, inmediatamente tiene un pasaporte israelí. Exacto, Camila. Y yo quisiera compartir a propósito de esta situación que estamos analizando una experiencia personal de un viaje que hice a Israel y Palestina por allá en el año 2003, si mal no recuerdo. Y pues es muy doloroso y también muy complejo tratar de entender esto. ¿Por qué? Porque Israel es una nación impresionante. Es decir, a pesar de, digamos, de que las condiciones, por ejemplo, geográficas no están dadas para que tengan un gran desarrollo agrícola, han desarrollado unos sistemas de riego maravillosos que les permiten pues unas cosas que en otras partes del mundo con unas condiciones climáticas iguales nadie las tiene. Han desarrollado una tecnología impresionante también. Es un pueblo pues que ha resurgido de las cenizas de después del Holocausto, pero los palestinos, y le estoy hablando de una experiencia de hace mucho tiempo, que no puedo decir que tanto ha cambiado o no, al menos desde lo que yo vi, vivían en una situación terrible. Es decir, yo recuerdo haber pasado a los territorios palestinos, primero en unas condiciones de extrema seguridad que uno en ese momento entendía porque eran muy comunes los cruces de palestinos de Hamas hacia el territorio israelí que se inmolaban y se hacían explotar en los centros comerciales, en las zonas urbanas, en fin. Pero más allá de eso es cómo esas extremísimas condiciones de seguridad limitaban a la gente de poder hacer una vida normal, de poder trabajar, de poder estudiar, de poder tener víveres, de poder salir hacia otras partes del mundo. Entonces, pues es muy difícil pretender que en esas condiciones la gente no crezca llena de odio y con el deseo de tomar venganza porque han crecido en medio de unas limitaciones pues que realmente no son soportables. Sí, por eso era mi insistencia preguntándole al capitán Kaplan, Claudia, haciendo la salvedad que nada justifica lo que se vivió este fin de semana, absolutamente nada. Pero cuando uno escucha, digamos, el lado palestino, las declaraciones que han dado ante la prensa internacional coinciden constantemente en decir, oiga, es que aquí ha habido una serie de ocupaciones y nadie ha dicho absolutamente nada. Y sí es cierto que bajo el gobierno de Benjamín Netanyahu, el tercer gobierno, Netanyahu, Gonzalo, se ha radicalizado cada vez más. De hecho, aquí cubrimos las elecciones en su momento y antes de Netanyahu, quien estuvo en el poder fue quien había sido su ministro de Defensa, que también era mucho más guerrerista. Entonces, claramente ese viraje político en Israel, pues generó esta reacción que seguramente se lleva planificando desde hace muchísimos meses. La consulta ¿es Hamas el representante del pueblo palestino? No, dicen algunos. ¿Por qué Abbas, el presidente de Palestina o del Estado palestino, habló con Anthony Blinken hace cuestión de un día? Mahmoud Abbas, digamos, no es un aliado de Estados Unidos, pero sí tiene comunicaciones con Estados Unidos. Entonces, aquí el problema es reducir a que Hamas es Palestina. No, Hamas es un grupo terrorista que está al sur de Cisjordania o de Palestina y que controla esa zona. Y eso claro, está claro, pero desde Gonzalo, el año 2007 controlan eso. Pero Gonzalo, es que incluso a pesar de que Mahmoud Abbas claramente es opositor de Hamas, son orillas políticas completamente distintas. Esta argumentación que le estábamos preguntando al capitán Kaplan, que se encontraba en Israel, la dan los embajadores de Abbas. La dan los embajadores y quienes representan al gobierno palestino en el mundo. No Hamas, sino la están dando ellos. Entonces, por esa razón es que pues es importante preguntárselos a la gente en el lado israelí para entender si hay algún tipo de análisis en torno a eso. Si le parece, porque yo sé que usted tiene un invitado adicional sobre el tema, hacemos una pausa rápidamente y ya volvemos para seguir hablando de la situación en Oriente Medio, que sin duda pues es la noticia en el mundo desde este fin de semana.
En Suárez, Cauca, hace 15 días el gobierno y las disidencias acordaron instalar la mesa este domingo 8 de octubre y empezar el cese bilateral por 10 meses. Pero en las últimas horas el gobierno cambió la propuesta. La idea ahora era hacer un cese por regiones, no nacional, y ya no sería de 10 meses. El cambio de posición incomodó mucho a las disidencias, pues incluso la delegación contempló la posibilidad de pararse de la mesa. A las 4 de la tarde y después de ajustar un borrador varias veces se logró un acuerdo. La mesa de diálogo se va a instalar el próximo domingo en Tibú. Ese día empieza el cese al fuego bilateral por 3 meses y nacional. Y desde la medianoche empezó a regir una suspensión de acciones ofensivas entre fuerzas militares y disidencias. Esta semana las delegaciones del gobierno y las disidencias se quedarán en Tibú ajustando los protocolos para poder ahora sí anunciarle al país el próximo domingo el inicio de un nuevo proceso de paz. En una intervención realizada en el encuentro de Villavicencio, el presidente Petro reveló que el gobierno contempla la posibilidad de nacionalizar la concesión de la vía al llano. En otras palabras, el anuncio del presidente implicaría que el Estado se encargue de la administración, la operación y el mantenimiento de ese corredor vial y no lo haga una entidad privada como pasa actualmente, que es una responsabilidad de Coviandina. El argumento del presidente de la República es que existe un problema financiero para atender las emergencias que se están presentando en los puntos más críticos de una carretera que cada vez tiene más dolores de cabeza para quienes deben transitarlas. Esta semana con un clima envidiable en nuestra ciudad, y ahora más adelante nuestros compañeros de la mesa de trabajo nos dirán cómo están el resto de ciudades en Colombia. Pero Gonzalo, estábamos en la discusión sobre la situación en Medio Oriente y ahorita que hablábamos con el portavoz para América Latina del ejército israelí, el capitán Ronnie Kaplan, él nos decía, mire, yo tengo el uniforme puesto, yo simplemente le puedo hablar de estrategia militar, con el uniforme puesto no puedo hablar de los asuntos políticos. Y por eso me parece importante el invitado que nos trae usted a continuación, para con él sí hablar de la situación política que puede explicar, si es que se puede explicar, lo que pasó este fin de semana en la Franja de Gaza. Hacia Farsaba, muy cerca de Farsaba, eso es al norte, digamos, de Tel Aviv. Con nosotros está Sergio Green, él es director académico del Instituto Internacional del Histadrut, que es la Confederación General de Trabajadores Israelí, quien nos puede dar un poco el panorama político de lo que está ocurriendo en Israel y el por qué esta nueva guerra. Don Sergio, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Voy a tratar de volver al teléfono. A ver, don Sergio, ¿me escucha bien? Escucho perfectamente bien y te veo muy bien. Tengo un problema con la cámara, estoy viendo. Ok, bueno, lo escuchamos perfecto. Don Sergio, estaba debatiendo con mi compañera Camila Zuluaga el por qué se dio esta operación que agarró por sorpresa a Israel. Dicen algunos que Egipto le había anunciado a Benjamín Netanyahu que esto podía ocurrir. Dicen algunos, y ya se habla del error garrafal que le costaría esto a Benjamín Netanyahu, incluso el puesto. La pregunta es, ¿usted cree que esa posición más radical del crecimiento o la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, en Palestina, conllevó a que ocurriese lo que ocurrió el fin de semana? Yo considero que no tiene absolutamente nada que ver. No creo que sean temas que sean causa y consecuencia. En absoluto, puede ser una especie de acelerador, pero no creo que tengan directamente que ver, y podría fundamentarlo a la posición. Primeramente, la discusión principal, sí, con respecto a la Cisjordania como tal, es un tema que sí es discutible también dentro de Israel, que no hay consenso dentro del propio Israel, y el poder atar el tema de Cisjordania al tema de la Franja de Gaza tiene que ver con intereses básicamente del Hamas frente a la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, la autoridad, el Hamas poniéndose en la posición de activista, de militante, de quien produce las acciones y es el duro de la película, va a ganar más adeptos tal vez en el campo palestino, pero bajo ningún punto de vista podemos decir que el Hamas es representativo, sí, de toda la población palestina. Si ustedes me preguntan a mí
si modificaría el tipo de políticas de Israel en cuanto a la Cisjordania, yo soy una de muchas personas que les va a decir sí, hay que modificarlas, y mi postura es una postura que no está de acuerdo con las políticas del gobierno actual. Ahora, si me van a preguntar con respecto al Hamas y a la Franja de Gaza, sí, en Israel van a encontrar muchísimo más consenso. El Hamas tiene un solo objetivo. El objetivo del Hamas es destruir a Israel, hacer desaparecer a Israel, y este operativo es un ejemplo de todo esto. Así que otra vez, para ser sintético, yo creo que no hay una relación directa entre una cosa y la otra. Señor Green, me parece importante eso que usted está diciendo, porque usted dice, yo soy crítico de la forma en que el gobierno israelí actual, el gobierno de Benjamín Netanyahu, está teniendo su relación con Palestina y las actuaciones que ha tenido. Pero entonces le insisto, esa justificación que dan los palestinos de ese accionar, que incluso han llegado a llamar al gobierno de Netanyahu de fascista, es esa justificación de los palestinos de por qué se pudo haber generado esa reacción de Hamas. Usted dice no al lugar. Esa reacción de Hamas no obedece a esos asentamientos israelíes y no obedece a que el gobierno de Benjamín Netanyahu se haya vuelto mucho más duro en su política hacia Palestina. Sí, es correcto. Yo digo que no tiene que ver una cosa con la otra. La política de Hamas fue constantemente la misma, no importa quién haya estado en el gobierno. Desde el momento que ellos recibieron la Franja de Gaza y después de recibir la Franja de Gaza se apoderaron del gobierno en la Franja de Gaza, la política del Hamas fue atacar a Israel permanentemente con un solo objetivo de destruir a Israel. Sería mucho más prudente en todo sentido si que el Hamas si hubiera habido un gobierno que le preocupa a su propio pueblo, podrían haber construido Singapur en la Franja de Gaza, cosa que no lo hicieron, y cada centavo que reciben, en vez de utilizarlo para el desarrollo propio de la propia Franja de Gaza, donde no hay presencia israelí, lo utilizan para destruir a Israel. Señor Green, cuando veíamos al ministro de Defensa israelí decir este fin de semana que iban a acabar, a borrar de la faz de la tierra a Hamas, pues yo personalmente pensaba que no es la primera vez que se da un mensaje así y que realmente la historia es cíclica, y lo que vemos aquí es que ni Israel ha podido acabar con Hamas, ni la autoridad palestina ha podido controlar la violencia de Hamas, y que lo que hace Hamas es que cada vez que se aproxima un personaje o un hecho que puede de alguna manera hablar de paz o moverse hacia la paz entre los dos estados, pues Hamas dice no quiero esto y ataca, y bueno, ya sabemos lo que pasa. ¿Qué sigue? Digamos, ¿este sí puede ser el fin del fin o realmente estamos repitiendo la historia, se van a calmar las aguas en algún momento y seguiremos como hemos estado en los últimos 60 años? Miren, primeramente no sé lo que va a ocurrir, puesto que los actores de esta película de la realidad no son solamente el Hamas y el Estado de Israel. Hay que tener muy en cuenta que aquí estamos hablando de una alianza que se está produciendo entre grupos como Hezbollah, que es un delfín iraní ubicado en el sur del Líbano, y el propio Irán. Sí, está estableciendo una alianza pragmática en contra de Israel. ¿Por qué estoy hablando de una alianza pragmática? Puesto que todos conocemos, y es de público conocimiento, el enfrentamiento que hay entre chiitas y sunitas en el mundo musulmán. Sí, en este caso, paradójicamente, hay una alianza pragmática, puesto que Hamas, a pesar de ser sunita, está aliándose con chiitas y tiene el apoyo iraní y tiene el apoyo de Hezbollah, e incluso en este momento en Israel hay un cuidado muy severo, habiendo desplazado tropas del ejército hacia el norte del país por temor a que se produzca un ataque también desde el Líbano. Ahora bien, el hecho, la masacre que se acaba de producir, muy exitosa desde el punto de vista de Hamas,
¿sí? El día sábado no es parte de lo que viene ocurriendo durante cada uno de los ciclos de encontronazos entre Hamás e Israel. Estamos hablando de más de 700 muertos, estamos hablando de más de 100 personas secuestradas, estamos hablando que el paradigma de paz a cambio de paz cayó. Esto es, cuando hablo del paradigma de paz a cambio de paz, digamos, había encontronazos entre Israel, violentos por supuesto, entre Israel y el Hamás, y resulta ser que el tiempo que utilizó el Hamás, pacífico, entre comillas, entre ambas partes, lo utiliza para empoderarse mucho más, apertrecharse mucho más, esta vez con mucha más ayuda de sus aliados del exterior, y por lo tanto yo no sé cuánto Israel puede permitir si que se vuelva a producir una situación como la que aconteció el día sábado y aún todavía sigue viva. Obviamente Israel siempre está el dilema, siempre tiene el dilema, ¿sí? El dilema moral, sí, que tratar de descabezar al Hamás, ¿sí? Lleva como consecuencia también entrar en la Franja de Gaza y lleva como consecuencia obviamente también que se produzcan víctimas que no tienen nada que ver, que incluso son rehenes no israelíes, rehenes palestinos, porque tienen a su propia población como rehén, ¿sí? Y entonces siempre viene este dilema, cómo se ataca y de qué manera se ataca. Realmente yo no sé cómo se va a realizar esto, pero hoy en día la población israelí está reclamando, sí, que esto no vuelva a acontecer. Sí, el reclamo es muy, muy poderoso. Y don Sergio, hablando de la población israelí, ¿qué tanta fuerza política o qué tanta voz hoy tiene en el debate público dentro de Israel algunos movimientos y partidos que son de la idea de que existan dos estados legítimos? Porque pareciera a veces en la época de violencia que solamente hay dos maneras de entender el mundo, pero quizá una tercera vía que no es la mayoritaria hoy en Israel, pero que proclama por dos estados. ¿Tienen votos, se hacen oír o solamente esta visión se impone hoy en día? Digamos que la visión de dos estados para dos pueblos, que es mi visión, como lo entenderán, hoy no es mayoría, o sea, o no, digamos, o no es parte del gobierno del Estado de Israel. Yo creo que por lo general cuando se demuestra que sí se puede, es decir, el proceso de Oslo o el viejo proceso de Oslo también en un inicio no tenía el apoyo de todos o de una mayoría. Cuando se vio que sí es posible, sí empezó a tener mucho más apoyo en la población. Aquí hay que superar barreras de el creer en el otro o no creer en el otro. Sí, lamentablemente el proceso de Oslo terminó en un fracaso total y eso hizo que la gente no pueda creer en este proceso de convivencia. Pero creo que no hay otra. Ahora bien, y a esto es lo que me referí en un principio, cuando hablamos de la política israelí, en cuanto al tema del Hamás, esta discusión no existe. ¿Sí? La gente que también está a favor de dos estados para dos pueblos está en contra totalmente de la actitud del Hamás, porque el Hamás en forma abierta, al igual que Hezbollah, al igual que Irán en forma totalmente abierta, hablan solamente de una cosa, de la destrucción del Estado de Israel. Dentro de la Autoridad Nacional Palestina vamos a poder encontrar muchas expresiones que hablan de convivencia. Y a estas expresiones nosotros, desde el lado israelí, les tenemos que dar el visto bueno. Entonces, una de las cuestiones más discutidas hoy en día en Israel tiene que ver con aquellos que dicen hay que fortalecer todo lo posible a la Autoridad Nacional Palestina frente al Hamás. Y mientras tanto, lo que pasó en estos últimos años es que se fortaleció más al Hamás que a la propia Autoridad Nacional Palestina. ¿Sí? Entonces, otra vez, el tema de la Franja de Gaza tiene mucho más que ver con Irán y tiene mucho más que ver con Hezbollah que con el propio conflicto palestino-israelí. Pues
Claro, es una situación muy compleja. Por eso, profesor, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Don Sergio Green, director académico del Instituto Internacional de Histadrut, Confederación General de Trabajadores Israelí. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por habernos atendido. Feliz tarde para usted. Gracias, buena mañana para ustedes y ojalá que la próxima vez que hablemos podamos hablar con rostros de felicidad para todos. Ojalá sea así, porque esperamos que esta situación que se está viviendo entre Israel y Palestina pues no vaya a escalar mucho más en Medio Oriente y genere una tensión geopolítica en el mundo que hoy pues sí que no la necesitamos. Mil gracias, profesor.